el libro de Revelaciones. Contiene muchos temas, muchas informaciones. Es un libro de profecía y ciertamente se lucha, se batalla para poder entenderlo, pero con la ayuda del Todopoderoso podemos ir uniendo los cabos del contenido. Y bueno, empezamos con el Cordero. El Cordero quita el primer sello. Y entonces aparece el jinete en el caballo blanco, porque aparece montado, ¿no? Y trae en su mano un arco. También se le dio una corona, es decir, autoridad. Y salió venciendo para vencer. Dijimos que él representa una figura importante mundial para traer la paz. El blanco representa paz. Entonces, no podemos confundirlo entre el jinete y el cordero, porque el cordero es el que corta, el que quita el candado, el sello. Entonces, el jinete es un personaje humano a nivel mundial que tratará de traer la paz, porque como comenté la semana pasada, la paz será muy corta, no podrá ser duradera. Es una paz frágil, porque el hombre es frágil, no tiene esa capacidad de poder controlar a la humanidad, sino solo el Todopoderoso. Posteriormente tenemos como número 2 el Cordero. Ahora quita el segundo sello, rompe el segundo candado y aparece el jinete en el caballo rojo encendido. Ahora, ese personaje se identifica porque quita la paz, aleja la paz. En lugar de continuar con la paz, permite, ordena que se maten unos a otros. Y se le da una gran espada, que quiere decir guerra. Este personaje, pues, sobresale en cuanto a que aleja la paz que anteriormente inició y que no pudo sostenerse. ¿Por qué? Porque la humanidad es compleja, porque el ser humano que habitamos en esta tierra, tenemos diferentes pensamientos, hay diferentes ideas, filosofías, religiones, puntos de vista. Entonces, esa es una de las razones por qué no puede continuar la paz en el mundo. Entonces, pues se acerca la guerra, la muerte, la espada. Continuamos, el sello número 3. El Cordero quita el tercer sello. Entonces aparece el jinete sobre el caballo negro. Este jinete tenía una balanza en su mano. Y la balanza representa escasez, carestía, hambruna. Va a afectar a nivel mundial.
y también se le dice que no dañe el aceite ni el vino, que son los artículos que van a permanecer, y también los árboles y las plantas que producen, que vienen de donde viene el aceite y el vino, se van a conservar. Así entonces vamos viendo pues el desarrollo del libro de Revelaciones, lo que contiene. Ahora continuamos con el sello número 4. El Cordero quita el cuarto sello. Aparece, ahora aquí, mucho ojo, aparecen los jinetes del caballo amarillo. ¿Por qué digo jinetes? Porque dice, la muerte es el que aparece enfrente y le sigue el Hades. La palabra Hades es palabra griega. En hebreo es Sheol. Se le dio autoridad sobre una cuarta parte de la humanidad para matar con espada, con hambre, con pestilencia y por las fieras. Así que tenemos entonces que es necesario sumar las muertes desde el inicio de la guerra con la espada, con el jinete número 2. Tenemos que continuar la mortandad por la hambruna que viene precisamente ante la carestía, ante la escasez de producción, con el jinete número 3. Y ahora pues tenemos entonces la pestilencia y las fieras. Quiere decir que la misma situación que hay, que se está sumando, que se está generando en el mundo, ya sea por las pesticidas, ya sea por la muerte. De hecho, entonces habrá una situación caótica en cuanto a la mortandad, que va a provocar entonces pestilencia, es decir, los cuerpos putrefactos van a generar gases tóxicos para la salud. Ahora, otra parte tenemos las fieras. Quizás pudiéramos pensar que esto es difícil de asimilar, pero hay ejemplos, por ejemplo, que puedo citar en esta hora. Hay lugares, hay ciudades en el mundo, no solamente México, sino a nivel mundial. Estamos viendo las fieras transitar por las calles de las ciudades. Aparentemente ahorita no está ocurriendo ningún desastre por parte de las fieras, porque de una manera u otra la gente está cooperando como para tratar de que esos animales sean llevados a un zoológico, recogerlos, llevarlos en su hábitat. Pero habrá tiempos en el futuro en que no se podrá controlar estas fieras. Por lo tanto, la hambruna que pueden sentir despierta en ellos la fiereza que hay. Por lo tanto, pueden consumir seres humanos.
Esto pues podemos nosotros ver aquí en la explicación del capítulo 4, es decir, índice número 4 con el cuarto sello. Ahora continuamos con el quinto sello. El Cordero quita el quinto sello. El Cordero está al frente para quitar, para destruir el candado que durante tiempo había estado el libro sellado, porque es un libro que tiene que verse con el futuro. Y sin duda todas estas cosas que podemos nosotros ahora empezar a ver con nuestra imaginación, que nos pone Yohanan en evidencia, es precisamente de lo que el Eterno en alguna ocasión hablara a los profetas en tiempos antiguos que sellaran, porque no era tiempo de revelar. Podemos ver en el libro de Daniel el profeta, el Eterno le señala y le dice: sella ese libro, porque es para el fin. Y ahora en la era del Cordero, ya hemos comentado que el Cordero es Yeshua HaMashiach. Y aunque Yeshua tiene 2000 años aproximadamente que Él vino a la tierra, 100 años después de su nacimiento aproximadamente, Juan le tocó recibir la revelación de los últimos días. Entonces él ve un libro sellado, un libro con 7 candados, y que ningún ser humano era capaz de quitar esos candados. Y se le dio la autoridad al Cordero, que vino al mundo para vencer, y a él se le adjudicó la bendición de desprender esos candados. Y desde el tiempo de Yohanan, hace 2000 años, se difundió entonces la apertura de los candados. Pero aún todavía teníamos un velo en nuestro entendimiento, porque no podíamos comprender las revelaciones que se estaban dando. Entonces pensamos que los 7 sellos son una cosa, las 7 trompetas, las 7 copas, todos son manifestaciones o hechos que vendrán a suceder de una manera independiente. Ahora pues, después de largos años, el Todopoderoso ha sido tan maravilloso con nosotros en otorgarnos su Ruach HaKodesh para ayudarnos a examinar y entender el plan profético. Por eso ahora podemos entonces resumir que los 7 sellos son índices, o sea, son capítulos de lo que va a ocurrir en los posteriores días, y que nosotros podamos estar al tanto. El hecho de estudiar, haber estudiado el libro,
Podemos entonces asimilar, cuando empiecen a acontecer los hechos, podemos decir, ese es el primer sello. Podemos decir, este es el segundo sello. Podemos decir, este es el contenido del tercer sello, del cuarto sello. Pero quiero agregar algo. Antes de que nosotros lleguemos antes de revisar quinto, sexto y séptimo sello, quiero finalizar puntualizando unos pasajes de la Escritura, y me gustaría que tomáramos en cuenta el libro de Zacarías, capítulo 6. Les invito, vamos a buscar este libro, Zacarías, capítulo 6. Y bueno, dice la Escritura de esta manera: volví a alzar mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes. Y los montes eran montes de bronce. El primer carro, los caballos eran bermejos. El segundo carro, caballos negros. El tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro eran caballos overos y grises. Y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió diciendo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Hasta aquí la lectura. Como ustedes pueden ver, son 4 caballos que tienen similitud con los 4 caballos de los 4 jinetes del capítulo 6 de Revelaciones. Ustedes pueden hacer memoria que les comentaba la vez pasada, que era tan importante que nosotros tomemos en cuenta el Tanaj para poder entender Revelaciones o cualquier libro de Seferim Besorá, o como hemos llamado los evangelios. Pero ahora aclaro que los evangelios no son 4, son 27 evangelios. Es decir, desde Mateo hasta Revelaciones. Esos libros contienen las buenas noticias del Todopoderoso. En hebreo, Seferim Besorá, los libros de las buenas noticias. Entonces, es muy importante pues que cada uno de nosotros tomemos en cuenta estos libros. Si solamente nos enfocamos a Revelaciones, no podríamos entender completamente la profecía. Cada una de las cosas que aparecen ahí fueron primeramente dadas a conocer en el Tanaj, es decir, en los libros de la Torá, en los libros de los profetas y en el libro de los Salmos. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estos libros. Por eso les comparto el libro de Zacarías, como también les comenté el libro de Daniel. De manera pues que hay que asociar, hay que unir los libros, los volúmenes, para que nosotros podamos entender. Entonces, aquí pues vemos
los 4 caballos que aparecen, que tienen parecido en el libro de Revelaciones, y que dice que son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor Todopoderoso. Se supone que llevan sus jinetes, aunque en el libro de Zacarías solamente aparecen los caballos, los colores, pero llevan jinetes. Y si nosotros podemos también comparar esto con el principio del libro de Zacarías, para que ustedes puedan ver que no estoy tratando de exagerar y que alguien diga, no hay jinetes. Entonces ustedes pueden ver ahora en el capítulo 1 que verdaderamente llevan jinetes. Fíjense bien, dice el capítulo 1, 7. En el día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, la palabra del Eterno llegó al profeta Zacarías ben Berequías, hijo de Ido. Así, vi de noche y he aquí un varón cabalgaba sobre un caballo bermejo, el cual estaba entre los mirtos de la hondonada, y detrás de él había caballos bermejos, alazanos, blancos. Observen ustedes ahí. Primero solamente menciona un jinete y caballos, y el resto solamente habla de caballos, pero no menciona jinetes. Se supone que llevan también jinetes, por deducción. Así que comprobamos esto con el capítulo 1. Regresamos pues ahora sí a Revelaciones. Primeramente les hice este comentario porque vamos a encontrar más adelante sobre la continuación de este punto. Por ahora es solamente el índice que estamos viendo. Entonces, tenemos el Cordero quita el 5.º sello. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Cuando el Cordero pues desprende el 5.º candado, entonces lo que se ve, lo que aparece en escena es el altar del incienso en los lugares celestiales. Hay un altar de incienso, y debajo de ese altar de incienso están las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra y del testimonio que tenían. Les comentaba también que la palabra almas viene de la palabra hebrea nefesh. Quiere decir seres, quiere decir las memorias. Les comparaba también como la memoria de un celular. Sacamos la memoria, entonces el celular no nos sirve más. Podemos entonces adquirir un nuevo celular, insertamos la memoria y vuelve a activarse y vuelve a revelarse todo el contenido, ya sean fotografías, ya sean videos, que tienen imagen, que tienen sonido. Entonces, con este ejemplo, les doy a ustedes a conocer que estas almas, en hebreo nefesh, son seres conscientes, son memorias que están ahí debajo del altar del incienso. Invocan al Todopoderoso y con gran voz. Se supone que esos seres durante la vida,
cuando estuvieron en la tierra, estuvieron siempre hablando con el Todopoderoso, invocando al Todopoderoso, encomendando sus existencias, sus vidas al Padre Celestial, orando por los enemigos que en ese momento los estaban persiguiendo, acosando, hasta lograr el objetivo que tenían de asesinarlos. Pero antes ellos invocaron al Padre, pidiendo misericordia, pidiendo juicio, dejando sus vidas al Todopoderoso. En el momento que Yeshua, el Cordero, desprende el candado, empieza a escucharse pues la voz de los nefesh que habían sido asesinados. Y en ese momento el Padre les permite las túnicas blancas, que representan no propiamente un vestido, sino es como un abrigo. No propiamente que digamos que sea una ropa como nosotros, o vestido que nosotros conocemos hoy en día. Entonces vemos que el Padre les dice descansen. Y cuando dice descanse, se supone entonces que es como en este caso esta tela que tengo aquí que se llama talit. El talit en un principio, en los tiempos bíblicos, no fue exclusivamente para la oración. El talit era la ropa para abrigarse, para cubrirse en la noche. Así que esto es lo que se relaciona pues este versículo. Un abrigo y diciéndoles descanse un poco más. ¿Hasta qué? Hasta que se completara el número de vuestros consiervos, que serán también asesinados igual que ustedes. Entonces tenemos pues la respuesta del Eterno a sus peticiones, que aún hay más todavía. Si aquellos seres murieron desde hace 2000 años, si el nefesh que clama ahí, pudiéramos decir, ahí está el nefesh de Esteban, el nefesh de Kefas, el nefesh de Shaul. Estoy hablando a partir de Yeshua HaMashiach en adelante, nada más. ¿Cuántos creyentes murieron guardando la palabra y guardando el testimonio referente a las buenas noticias que daban de Yeshua HaMashiach? De eso se refiere, de esto se trata. Entonces, no son almas, no son nefesh recientes, son nefesh desde tiempos antiguos, pero que apenas ahora en el tiempo futuro se desprende el sello y entonces aparece la voz de ellos. El Eterno escucha y el Eterno dice, aún todavía no se ha completado el número de los consiervos. Primeramente, tienen que ser sellados otros. Es decir, no piensen solamente en ustedes mismos. Hay todavía más creyentes que transitan y que habrán de ser sellados igual que ustedes también. Porque son sellados por el Todopoderoso a través de su Ruach HaKodesh. Ahora pues vamos a continuar. El Cordero abrió el sexto sello.
el candado número 6. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo? Que va a suceder. O sea, no está sucediendo, sino que va a suceder. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces empieza a decirnos: y vi cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. Muy bien, dice, y el sol se volvió negro como tela de crin, y la luna entera se volvió como sangre. Es decir, con el terremoto que ocurre o que ocurrirá, que hará que el sol se oscurezca y que en la noche la luna llena se verá como sangre. Tenemos que ver primeramente que dice hubo terremoto. Entonces ese terremoto provoca esta situación, este fenómeno. Ahora, sigue diciendo, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una higuera suelta sus brevas cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, también tenemos que ser cuidadosos. Hemos sido testigos de que hemos escuchado noticias sobre la lluvia de estrellas, pero en realidad han sido lugares remotos, y lo que nos está hablando aquí es un hecho casi universal, en que todos seremos testigos de la caída de los fragmentos que vienen fuera de la tierra, y al chocar con la atmósfera, entonces produce la fricción, son encendidos y caen a algún lugar. Así que pueden ser meteoritos que pueden caer. Ahora, dice la otra parte, y el firmamento fue replegado como un rollo que se enrolla, y toda montaña, toda isla fue removida de sus lugares. Quiere decir que a raíz de ese terremoto hay un cambio físico de la tierra. Y tanto se ha difundido noticias como, por ejemplo, la falla de San Andrés, que abarca desde California en Estados Unidos hasta en Sudamérica. Una falla gigantesca. Puede ser. Pero esto entonces se va a ver marcado a medida que nos acercamos al tiempo final. Ahora, también podemos seguir leyendo, y los reyes de la tierra, está hablando de todos los presidentes de los países, los príncipes, todos los gobiernos, gobernadores, los tribunos, es decir, los jueces, los ricos, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Porque empieza pues a ver este cambio y empiezan a darse cuenta que efectivamente hay un todopoderoso que está moviendo todo esto. Y lo más que la gente quiere es buscar la muerte, vaya. Buscar el suicidio. No hay de otra. Algunos buscarán un refugio, pero otros estarán decididos de no ver más situaciones como estas y preferirán pues la muerte. ¿Y qué dice el versículo? Escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Así que saben, empiezan a entender que hay un Dios todopoderoso y que hay un siervo del Eterno, que es Yeshua HaMashiach, el Cordero.
Empieza la gente entonces a comprender que si alguna vez tuvieron un pequeño entendimiento de una lectura bíblica, ahora cada vez más la escritura se va afirmando en la conciencia de la humanidad, que hay razón en el contenido de las escrituras. Porque ha venido ya el gran día de la ira de ellos, y ¿quién puede mantenerse en pie? Estamos ahora ante una situación de alarma. Ahora, esto, como les dije, está escrito desde tiempos antiguos. Esto que está aquí, esto que aparece en este versículo 17, está escrito en el Tanaj. Primeramente, podemos repasar Joel capítulo 2. El versículo dice: soplad el shofar en Sión, suene la alarma, suene terúa. Aquí tenemos entonces el shofar. Ahora se tiene que dar el sonido de terúa. Y dice a continuación: suene la alarma, suene terúa en mi monte Kadosh, tiemblen todos los moradores de esta tierra, porque ya está cerca el día del Eterno. Estamos en el sexto sello. Día de tinieblas y lobreguez, día de nublado y de densa oscuridad, como negrura que se extiende sobre los montes. Es un pueblo grande y poderoso. Nunca hubo nada igual, ni la habrá en muchas generaciones. Un fuego devora delante de él, tras él la llama abrasa. Delante de él la tierra es un vergel, detrás una estapa desolada, nada escapa. Su aspecto es aspecto de corceles, de jinetes que galopan, su estrépito de carros que rebotan por la serranía, con el crepitar de llamas de fuego que devoran la hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Ante su presencia los pueblos tiemblan y todo rostro palidece, corren como poderosos, escalan el muro como hombres de guerra, cada cual marcha por sus filas sin perder el rumbo. No se estorban unos a otros, cada cual marcha por su camino, irrumpe a través de toda arma y no se desbandan, asaltan la ciudad, escalan el muro, suben a las casas y cual ladrones penetran por las ventanas. Delante de ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol, la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Eterno deja oír su voz ante su ejército. Su campamento es muy grande, poderoso el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es el día del Eterno, ¿quién lo podrá soportar? Ahora usted asocia este pasaje con Revelaciones, con el final del sexto sello. Es el mensaje que dio a conocer Joel, se va a llevar a cabo con fidelidad en los tiempos futuros. También hay otro pasaje más que es Malaquías, capítulo 3. En los versículos 1 al 6 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice el Eterno Sebaot. ¿Y quién soportará el día de su venida?
¿Y quién permanecerá cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego de fundidor y lejía de lavadores. Y se sentará para refinar, purificar la plata. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro o la plata para que puedan presentar ante el Eterno holocaustos de justicia. Entonces serán gratas al Eterno las ofrendas de Judá y de Jerusalén, como en los días primeros y como los años antiguos. Vendré a vosotros para celebrar juicio. Seré testigo exacto contra los hechiceros, los adúlteros, contra quienes juran en falso, contra quienes defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que hacen tropezar al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Eterno Sebaot, porque yo, el Eterno, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hasta aquí la palabra. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién permanecerá cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego de fundidor y lejía de lavadores. Así que, así podemos entonces terminar el sello número 6. Pero ahora vamos a continuar con el séptimo sello. Y tenemos entonces ahora en el capítulo 8 de Revelaciones. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Después del sexto sello, hay una enseñanza anexada entre 6 y 7, pero no voy a tocar ese punto por ahora para que usted no pierda la secuencia. Entonces, ahora pues me baso con el séptimo sello. El Cordero abrió el séptimo sello. Tal vez algunos puedan pensar que cada sello, después del primero, no menciona más al Cordero, nada más el primer sello. En el primer sello dice cuando el Cordero abrió, y de ahí solamente aparece cuando se abre el segundo, el tercero, el cuarto. Pero quiero puntualizar en esto, que es el Cordero que desprende cada sello. Por eso hago énfasis en cada sello, diciendo, el Cordero abrió el segundo sello. En este caso, el Cordero abrió el séptimo sello. Y se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Así tenemos entonces, en este momento, tenemos un silencio. ¿Qué quiere decir ese espacio? ¿Qué viene? ¿Qué va a suceder? No aparece una explicación como los demás desprendimientos, que en el momento que se desprende un candado, inmediatamente hay una acción que se ve, y en este caso no hay acción, sino simplemente un silencio. Bueno, precisamente porque en este momento se está dando lugar para lo que viene
a continuación. Dentro del séptimo sello nos va a explicar el autor sobre las cosas que van a suceder. Y vamos a ver qué son. En el versículo 2 dice: y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Elohim, y les fueron dadas 7 shofarot, es decir, 7 personajes, 7 seres, 7 ángeles, cada uno con su shofar. En el capítulo del séptimo sello van a aparecer 7 ángeles, 7 seres con 7 shofarot. Estoy usando el término hebreo plural. Shofar es singular, pero cuando estamos hablando de 7, entonces decimos 7 shofarot. Pues bien, ¿qué tenemos entonces ahora? Dice a continuación: y llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar. Recuerden, el altar de incienso. Los nefesh se encuentran abajo, y sobre el altar hay incienso, teniendo un incienso de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadieran a las oraciones de todos los kadoshim en el altar de oro para delante del trono. ¿Se acuerdan que dijimos que debajo del altar están las almas, están las memorias? Y entonces cuando se desprende el sexto sello, empieza pues a escuchar la voz, la plegaria, la oración de todos los que habían sido asesinados por causa de la palabra y por causa del testimonio que tenían en relación a las buenas noticias, difundiendo las buenas noticias de Yeshua HaMashiach. Esas oraciones pues se elevan, entonces el incienso que se agrega se une delante de la presencia del Todopoderoso. Incienso y las plegarias, incienso y las oraciones, dice Reina Valera o la textual. De esta manera pues se eleva hacia el Todopoderoso. Y observemos lo que dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. En otras palabras, llegó a cumplirse la petición de los nefesh que invocaban al Eterno cuando se abrió el quinto sello. En el quinto sello aparecen las oraciones de ellos. Y ahora pues, como podemos ver en este momento, ¿qué es lo que nos dice? El ángel tomó el incensario y llenó el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. A medida pues que va pasando el cumplimiento de la profecía, cada vez se va agudizando, cada vez se va llevando a cabo los propósitos del Eterno que tiene para con la humanidad. Si la humanidad, en vez de buscar al Eterno
Y lo que él tiene en su pensamiento es que nadie se pierda, como dice Kefas en segunda carta, capítulo 3, sino que todos procedan al arrepentimiento. La misericordia de Dios todavía es latente, es firme, porque el Eterno es lento a la ira, grande misericordia. Y no quisiera que ningún mortal se muera, ningún mortal perezca, sino que todo mortal tenga una vida eterna. Así como en los días de Faraón, el Eterno permitió pues cada plaga con el fin de enseñar, con el fin de que Faraón volviera al Todopoderoso. El Eterno le dio tiempo, pero a medida que el Eterno ejercía sus plagas, Faraón se endurecía, Y el Eterno pues determinó con la plaga número 10 finalizar su misericordia con Faraón. Y llegó la muerte de los primogénitos. De la misma manera estamos viendo ahora todas las cosas que van añadiéndose a partir del primer desprendimiento del sello. Ahora estamos en el séptimo sello. El Eterno está llamando al arrepentimiento, pero la humanidad se endurece. Y veamos lo que dice ahora. Y los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y veamos entonces lo que encontramos. El primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra. Y la tercera parte de la tierra fue quemada, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda hierba verde fue quemada. Eso es lo que encontramos entonces cuando se abrió pues el séptimo sello. Dentro de ese séptimo aparece pues la presencia de los 7 ángeles con su shofarot. Entonces tenemos pues el primer sonido del shofar. ¿Qué es lo que encontramos? La plaga, granizo y fuego, mezclados con sangre, y fueron lanzados a la tierra. El día de la venganza. La oración de los que estaban debajo del altar de incienso llegó a tener su respuesta. El Eterno los escucha. Fue paciente y en este momento pues despliega a sus ángeles y ejecutan su voluntad. Primeramente se toca el primer shofar y vemos la primera plaga que azota a la tierra. Y una tercera parte de la tierra fue quemada. La tercera parte de los árboles fue quemada. Toda hierba verde fue quemada. Aparentemente no encontramos vidas humanas aquí. Aparentemente el ser humano está resguardado aún todavía, porque el propósito del Eterno es llamar al hombre al arrepentimiento. No tanto el Eterno llevar sus juicios y castigar con el granizo, trayendo mortandad sobre todas las personas, sino encontramos solamente que dice, la tercera parte de los árboles fue quemada. La hierba verde fue quemada.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos observando que la naturaleza pues empieza a verse dañada, lastimada por esta plaga, con el fin de que el ser humano despierte, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, ancianos y ancianas, volver su mirada al Todopoderoso, regresar con arrepentimiento, invocar al nombre del Todopoderoso. Pero en esta ocasión no encontramos sensibilidad en el humano. Y vamos a concluir con ahora el segundo shofar. El segundo ángel tocó el shofar. Como una gran montaña ardiendo en llamas, fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Así que se va cumpliendo lo que el Eterno anticipadamente avisó. ¿Se acuerdan que en el sexto sello habla de esto? Ahora pues vemos que con el segundo shofar empieza pues a esclarecerse esto, a hacerse patente, real, visible, que todo mundo vea, que todo mundo observe. La gran montaña ardiendo en llamas fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar. ¿Cuántas tenían vidas? Y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Entonces estamos viendo ahora de que se lleva a cabo una segunda plaga que afecta la vida marina y que afecta también, ¿por qué no?, a los humanos que realizan alguna actividad económica en el mar, dependen del mar. Así que en este momento tampoco menciona vidas humanas, sino solamente de los animales, de especies marinos. Eso es lo que estamos observando, la segunda plaga, porque el propósito del Eterno, una vez más, es avisar al hombre que regrese en arrepentimiento, que vuelva al Eterno. Así que hoy es el momento de que nosotros podamos escuchar a nuestro Abacados. Hoy es el momento de reflexionar quiénes somos, qué hacemos, en qué condición estamos. Y es el momento de pactarnos con nuestro Padre Celestial, de hacer un pacto, decir: Abacados, ten misericordia de mí, borra mis rebeliones. A eso me refiero cuando hablo de hacer pacto con el Eterno. Sé que se ha difundido mucho la palabra: haz un pacto con el Eterno, pero no hablan más que de la parte financiera. Es decir, que la gente haga algo a cambio, que entregue ciertas cantidades a ciertos líderes, y eso le llaman pacto. Pero el pacto que yo me refiero es un verdadero arrepentimiento, retornar a nuestro Abacados, prepararnos antes de que llegue los juicios.